hacemos como esta gran diferenciación de los distintos aspectos para que tenga mayor claridad. Pero luego tengan en cuenta que siempre, al momento depende el jurista que estén leyendo, que estén abordando, que estén estudiando, ¿sí? Le va a dar una clasificación distinta, inclusive va a utilizar una denominación o una etiqueta diferente. Jorge, ¿a eso te referías o Sí. como agregar algo más? Sí, no, que también la distinción entre teórico y metodológico en materia de positivismo es una distinción sutil que no, ¿cómo decirlo? No implica demasiado en este campo, digamos, en el sentido de que quien dice ser un positivista metodológico como Kelsen, está diciendo, a ver, lo que yo estoy proponiendo es un abordaje científico del derecho. A esto llama positivismo metodológico. Yo voy a abordar el derecho como un objeto de conocimiento, tal como el físico aborda la física, el químico la química o un médico la cuestión de la salud, ¿no? Y voy a intentar describir el derecho tal como el derecho es, prescindiendo de los aspectos morales que todo derecho involucra. Kelsen no niega que el derecho contenga moral. Es más, él, como muchos positivistas, dice algo bastante elemental. Dice, mire, todas las decisiones de un parlamento que crea las leyes son decisiones que tienen fundamentos morales. Cuando el parlamento decide incriminar el aborto o desincriminar el aborto, adopta una postura moral. Lo que él dice es que no hay un medio de establecer una moral común y universal para todo el mundo, que tal objetividad es imposible, porque de hecho las personas tienen diferencias morales, tienen diferencias de valoración, y que el modo que la humanidad ha desarrollado, más bien Occidente podríamos decir, ha desarrollado para tratar de zanjar las diferencias ideológicas, es el procedimiento político llamado democracia. Lo que no quiere decir, justamente, y esto es lo que decía Kelsen, no quiere decir que porque el Parlamento sancione una ley que desincrimine el aborto, significa que para todos los argentinos a partir de ese momento el aborto es moralmente correcto. No, los que siguen pensando que es incorrecto podrán seguir pensando que es incorrecto y seguirá el debate acerca de la moralidad, inmoralidad, de la justificación, injustificación de permitir o no permitir los abortos. Ese es el punto. Eso es lo que se llama positivismo metodológico. En cambio, un positivista ideológico diría que es bueno, moralmente correcto y obligatorio moralmente seguir al derecho solo por el hecho de ser positivo, por haber alcanzado la positividad, sea como fuera que la alcance. Es decir, ustedes saben, una norma puede alcanzar positividad a través de la costumbre. Es decir, se impone, se pone en la sociedad a través del compartir conductas. O se impone, se pone en la sociedad a través de un procedimiento estatal, por ejemplo, el procedimiento legislativo. Nada, esto es lo que tenemos que observar en este debate. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí pasamos la... Bien. No, faltaba, perdón, faltaba esta, ¿no? Sí, eso. Entonces, luego de caracterizar el contraste, hacer el contraste entre estas corrientes naturalistas y positivistas, lo sacaste, Jorge, sin querer, lo volviste para atrás. Nino, ¿sí? Nino trata de dar claridad al final a esta controversia, ¿sí? Porque en realidad ambas corrientes se imputan determinadas tesis, ¿sí? Que no son además compartidas por todos los juristas que se autoconsideran positivistas o se autoconsideran naturalistas, ¿sí? Nino establece que en realidad
la distinción esencial, ¿sí?, es la separación conceptual entre derecho y moral. Por lo tanto, esta controversia, más allá de estas otras diferentes tesis, tamices que acabamos de ver, ¿sí?, la controversia se va a reducir a una mera cuestión conceptual. ¿Por qué una mera cuestión conceptual? Porque en realidad lo que discuten, ¿sí?, según la concepción de Nino, estas grandes corrientes, ¿sí?, es qué se entiende por derecho. Y según su diferente perspectiva, su diferente abordaje, el diferente contenido que cada una de estas corrientes le atribuye al término derecho, ¿sí?, motivadas en lo que él denomina un esencialismo en materia conceptualista. ¿A qué se refiere a esto? Hemos visto en la orilla número 1, ¿sí?, el convencionalismo y el realismo verbal. El esencialismo se refiere a asociar, ¿sí?, el significado de una determinada palabra a algo natural, a algo que necesariamente es así y no es de otra manera, ¿sí? Por lo tanto, Nino lo que está diciendo es, ambas concepciones, ¿sí?, suponen que hay una sola forma de conceptualizar el derecho. ¿Cuál forma es? La forma que ellos mismos, ¿sí?, consideran que está contenido el fenómeno jurídico. Por eso es que Nino termina reduciendo todas esas aristas que acabamos de ver, que la distinción, ¿sí?, se reduce a una mera cuestión conceptual, y a esta forma de emotivismo, de esencialismo, ¿sí?, en el lenguaje, al momento de la definición de la palabra derecho. Jorge, o alguno de mis colegas quiere por ahí aportar algo con respecto a esta posición de Nino. Solamente se puede decir, perdón, que de alguna manera, me parece que Nino, de una parte, tiene razón en el planteo teórico, pero, como alguien podría decir, la disputa permanece. Si uno asiste a los congresos de filosofía del derecho, de sociología, a los debates como el que se dio sobre el aborto, de una u otra manera la discusión vuelve a emerger. Y uno la podría calificar como una discusión política, una discusión acerca de cuáles son los fundamentos que puede utilizar para debatir cuestiones morales sociales. Las cuestiones morales que son siempre sociales, perdón, ¿no? Salvo un número limitado de cuestiones que podríamos decir tienen que ver con la moral estrictamente individual, la mayor parte de los debates morales son debates sociales. Entonces, de una parte, me parece muy lúcido el análisis de Nino, como siempre, aportando esta idea de que estamos discutiendo sobre el concepto de derecho, sobre la palabra derecho y qué ponemos en ella. Entonces, podemos superar, como dirían los analíticos, Nino de hecho había sido formado inicialmente en la corriente analítica y tiene muchos de esos reflejos, digamos, metodológicos, que permiten despejar problemas, pudiéramos decir, de tipo lingüístico, acerca de la palabra derecho y del concepto de derecho. Pero cuando uno termina de hacer estos distingos, hay una discusión que permanece. Y por eso me parece útil justamente abordar este tema que vas a abordar ahora, ¿no? Así que eso, nada más eso. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí pasamos. ¿Paso a la ¿Alguna siguiente? pregunta? Sí. Sí, perdón, Jorge. No, decía sí, querías que pasara ya a la siguiente porque esta es de título. Sí, por favor. ¿Alguna pregunta respecto a estas dos grandes corrientes que vimos, que son el naturalismo y el positivismo jurídico? ¿O consulta, comentario? Profesor. Sí. Sí, es más o menos el resumen de Nino y lo que decía el profesor Luis Frey, que ahí más o menos yo había puesto, que en definitiva, en la vida del derecho siempre
sobreviene o vuelve sobre el tapete la discusión entre naturalistas y positivistas, porque son centrales, digamos, las dos corrientes. Con sus Sí, variantes, sus tamices, pero siempre están ahí. exactamente. Me parece que es así. Y si ustedes lo piensan, es como una cuestión cíclica, ¿no? Que tiene que ver justamente con los momentos políticos y con con el ambiente, digamos, en el que se produce una discusión. Yo les pudiera decir, por ejemplo, miren, que tiene que ver con los métodos de interpretación que acabamos de ver y con las formas de entender el rol de los jueces en el sistema que acabamos de ver en las unidades anteriores, ¿no? En la 5, la 6, la 7. En la década del 70, en Brasil, en Italia primero, con Luigi Ferrajoli, y en Brasil después, como una continuación del movimiento despertado por Ferrajoli en Italia, nació una corriente llamada de derecho alternativo. Y esta corriente de derecho alternativo decía que era una obligación moral de los jueces, ¿verdad?, aplicar criterios morales que transformasen el derecho injusto que las sociedades capitalistas de la época aplicaban, sobre todo sobre los trabajadores, sobre las clases oprimidas. Y que el juez tenía que tener como un papel activo y creador de derecho, introduciendo estos principios, que si ustedes lo quieren, como acabas de decir vos, es la introducción de un concepto iusnaturalista, digamos, en el sentido de que estoy trayendo al interior del derecho positivo principios que estarían por fuera de él. Después discutimos de dónde vienen estos principios y ahí es donde pueden aparecer toda una serie de diferencias, como bien ha marcado Marcos, y seguramente les va a hablar Marcos en lo que sigue. Seguramente les habla Marcos de lo que sigue de eso. Pasan los años y en el año 88, mejor dicho, en el año 85, felizmente, como había pasado en el 83 en la Argentina, en el 85 se va la dictadura militar del poder en el Brasil, vuelve la democracia en Brasil con un gobierno de transición y se dicta la constitución actualmente vigente del Brasil de 1988. Y esa constitución introduce los principios de derechos humanos en el sistema jurídico positivo brasileño. Y resulta que en los últimos años, jueces de derecha, entre los que se cuenta este reciente ministro de Justicia de Bolsonaro en el Brasil, se ocupan de aplicar teorías como las de los 70, pero en este caso no para agregar derechos, sino para quitarlos. Y entonces, muchos de los que eran activistas en el 70, ahora son formalistas y defienden el positivismo de la Constitución para defender los derechos en los cuales creen. ¿Me explico? Es decir, la discusión retorna. Por eso yo les digo que no se puede decir que un método de interpretación y una posición frente al derecho, es decir, por ejemplo, la de la exégesis o la del realismo jurídico, son o necesariamente reaccionarios o necesariamente revolucionarios, innovadores. En 1804, cuando la teoría formalista in extremo de la exégesis se impone como método jurídico por la revolución, es un método revolucionario, porque lo que quiere es cambiar el sistema de relaciones políticas y sociales de Francia. En 1899, cuando François Genis escribe el método jurídico de interpretación del Código Civil o del derecho civil, la escuela de la exégesis se ha transformado en una escuela conservadora, porque está aferrándose a la letra de la ley
sosteniendo un modelo del capitalismo salvaje que había hecho estropicios a lo largo del siglo XIX. ¿Me explico? 1804, 1899. En esos 95 años, la misma escuela sufre esta variación de una posición ideológica a la otra, si ustedes quieren. Entonces, esto me parece que hay que tenerlo presente y está muy bien el aporte que hiciste respecto de que efectivamente, el debate como la marea siempre reviene. Gracias a todos y todas. Adelante, Marquitos. Gracias, Jorge. Bueno, y como siempre, como venimos haciendo, las ideas, ¿sí? Los abordajes filosóficos no nacen de la nada, ¿sí? Y estas nuevas teorías, ¿sí? Que le vamos a decir post-positivistas, pero volvemos a decir lo mismo, el problema de las etiquetas, tienen diferentes nombres, ¿sí? Constitucionalismo principialista, no positivismo, post-positivistas, dentro del post-positivista están los neoconstitucionalistas, es decir, hay un gran problema de etiquetas porque la verdad es que a diferencia del materialismo y del positivismo jurídico como grandes corrientes de abordaje de fenómenos jurídicos consolidadas, ¿sí? Esta es una incipiente forma de ver el derecho, en la cual también existe una heterogeneidad de tesis y contradictorias entre sí. Así que acá lo que vamos a ver es simplemente pequeños rasgos que podríamos decir, ¿sí? Que comparten, ¿sí? Estas nuevas corrientes. Ahora bien, estas nuevas corrientes, ¿sí? Que en el fondo, y que todas comparten, que el positivismo jurídico actualmente, ¿sí? No constituye una forma correcta de abordaje del nuevo fenómeno jurídico, ¿sí? Eso es lo que van a sostener en común todas estas nuevas teorías, y por eso es que proponen una nueva forma de abordaje, un nuevo paradigma teórico, o por lo menos eso es lo que procuran, intentan discursivamente, ¿sí? Se da también en un contexto de transformación. Estas transformaciones, por supuesto, que han sido extraídas justamente de los autores, ¿sí? Que consideran que es necesario un nuevo abordaje. Estas características de estos nuevos sistemas jurídicos, en los cuales, obviamente, los sistemas jurídicos actuales, en la cual, lógicamente, también está Argentina, se pueden resumir, ¿sí? Como el paso del estado legal del derecho al estado constitucional del derecho. ¿A qué se refiere con esto? Que en los últimos tiempos, ¿sí? Ha habido una constitucionalización del derecho. Es decir, ha habido una transformación tal de las viejas constituciones, ¿sí? Las constituciones en un primer momento, esto fue modificando con el tiempo, pero lo van a ver también inconstitucional, como en un primer momento las constituciones simplemente fueron los documentos políticos que tenían una jerarquía superior a las leyes, que lo que hacían era establecer los derechos de la persona y cómo se regulaba el poder en un determinado estado. Bueno, el primer gran cambio sustancial en estos sistemas jurídicos modernos, conforme a estos autores positivistas o no positivistas, ¿sí? Es el paso, la transición de este estado legal de derecho, ¿sí? A un estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque afirman que las nuevas constituciones, ¿sí? Dejaron de lado esa mera función política de regulación y organización del poder, ¿sí? Para plasmar verdaderos ejes axiológicos, es decir, verdaderos principios axiológicos y valores que ahora integran los sistemas jurídicos. ¿De qué forma? Sobre todo a través del proceso de positivización de los derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y como sabemos, en virtud de graves hechos, graves crímenes contra la humanidad, ¿sí? A nivel de Naciones Unidas y luego dentro de los sistemas regionales de derechos humanos, se empezaron a consagrar positivamente, es decir, a legislar, ¿sí? En el ámbito internacional, sea Naciones Unidas y a nivel de regiones, como a nivel interamericano, como por ejemplo la Argentina, ¿sí? A positivizar derechos humanos. ¿A qué se refiere con esto? A integrar, ¿sí? Una gran cantidad de derechos, ¿sí? Que tienen las personas.
Y dentro de esos tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Lo que afirman estos autores es que hay principios morales, hay principios de justicia, hay principios de equidad, como la dignidad, como la libertad, ¿sí? Hay algunos principios que establecen de qué forma se tiene que aplicar determinada norma para que sean más beneficiosas a las personas. En fin, hay una serie de consecuencias para estos autores, ¿sí? Que esa positivización de los derechos humanos, ¿sí? Genera dentro de los sistemas jurídicos. Sumado a esto, ¿sí? Hay también críticas al positivismo jurídico por parte de otros autores, ¿sí? Que integran o que pretenden, ¿sí? Sostener que ya en virtud de estas características, de estos sistemas jurídicos modernos, el derecho no solo está compuesto por normas, ¿sí? Y en virtud de que no solamente está compuesto por normas, también se modificó sustancialmente el papel de los jueces en los sistemas jurídicos contemporáneos. ¿Por qué? Y esta crítica le inicia sobre todo, ¿sí? No a partir de él, pero digamos que es el primero que esboza, ¿sí? Estas críticas al positivismo jurídico, más precisamente a Hart, es Dworkin, ¿sí? Dworkin lo que dice, ¿sí? Basa principalmente la crítica al positivismo jurídico en dos tesis. La primera tesis, ¿sí? El derecho no solo está conformado por normas, ¿sí? Ya habíamos visto que Hart, ¿sí? Había complementado y había ampliado la mirada del positivismo, ¿sí? Diciendo no solamente existen las normas jurídicas primarias, como denominó Hart, sino también están las secundarias que se refieren a las primarias, y de esta manera teníamos una visión más amplia de las reglas en un sistema jurídico. Bueno, además de eso, Dworkin lo que dice, no, además de estas reglas primarias y secundarias identificadas por Hart y por el positivismo jurídico, ¿sí? Existe otro elemento, ¿sí? Que también son normas jurídicas, también son reglas e integran el sistema jurídico, que son los principios. Estos principios jurídicos, ¿sí? A la vez se dividen, ¿sí? Según Dworkin, en principios propiamente dichos, ¿sí? Y en policies, es decir, en políticas. Las políticas serían como objetivos, ¿sí? Que tendría la sociedad y el Estado en el sentido económico, político, institucional, es decir, serían como objetivos loables a conseguir las policies, las políticas. Y los principios, ¿sí? Hay una gran discusión actualmente para definir qué son los principios, pero los principios, a diferencia de las normas, ¿sí? Bueno, establece varias diferencias, pero como primera aproximación podemos decir que, a diferencia de las normas, los principios no tienen un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica cuando acaece ese supuesto de hecho, sino que los principios, ¿sí? Vendrían a ser como un propósito general, ¿sí? Una formulación general que va a tener un contenido concreto cuando se aplica a una situación determinada. ¿Sí? Fíjense qué distinto que es, porque ya no tenemos un presupuesto de hecho y una consecuencia, ¿sí? Sino que tenemos una formulación de un carácter general, ¿sí? De algo que va a promover un determinado objetivo, ¿sí? Y que ese objetivo, en el mayor grado posible para una determinada situación, va a terminar adquiriendo contenido en una situación concreta. Marcos, un pequeño Sí. apunte. Sí. Recuerden todas y todos que este tema lo vimos con mucha, digamos, puntualmente en la unidad 4, cuando vimos justamente, cuando estábamos hablando de sistema, de la crítica del modelo de las normas por parte de Dworkin a la tesis de Hart, justamente, ¿no? Que a su vez, vale recordar, lo decimos en el cuaderno de cátedra de esa unidad, que Hart rechazó esta acusación de Dworkin, porque él dice, Dworkin me imputa un género de positivismo que yo no practico, digamos, es decir, ha errado en el blanco, dirá Hart.
aunque tenga diferencias con Dworkin. Y traerá acá también el tema de que el intento que tiene Dworkin de encontrar la única solución correcta para cada caso, Hart sí lo rechazará porque dirá que hay en el derecho hay incertidumbre producida por la textura abierta, justamente porque las normas son suficientemente vagas, suficientemente indeterminadas, amplias, y además se están mudando constantemente, lo cual lleva a que los casos tengan que ser resueltos en algún punto por el criterio del juez, que es algo que paradójicamente Dworkin trataría de salvar. Es decir, Dworkin, que por una parte aparece como iusnaturalista porque trae elementos de crítica del derecho a partir de los principios, de la otra parte, él dice, pero estos principios están en el sistema positivo, no son principios especulativos, metafísicos al estilo del iusnaturalismo clásico. Estos principios de los que yo hablo, dirá, no lo dice así, ¿no? Yo lo estoy planteando de un modo más coloquial, estos principios de los que yo hablo son principios positivizados, que están en el sistema y que el jurista los puede encontrar, así como puede encontrar las policies, es decir, las políticas, las directivas generales políticas que me permiten resolver de una sola manera correctamente un caso. Por eso vuelvo a decir, hay un artículo de Herbert Hart, justamente, invitado a dar una conferencia en los Estados Unidos, que se llama algo así como Entre el sueño y la pesadilla, ¿no? Y él dice que de una parte está el sueño idealista de la seguridad jurídica perfecta, ¿no? De un sistema que contiene todas las respuestas y que en el cual el juez solo tendrá que hacer algo así como cálculos racionales para determinar la sentencia, y esto le provee al ciudadano de seguridad y de certeza, etcétera, etcétera. Y de la otra parte, el realismo en el otro extremo, que diría, mire, el juez decide cada vez como se le antoja, vamos a decirlo así de manera grosera para que se entienda, ¿no? Que la discrecionalidad del juez es tan amplia, o de los jueces o de las juezas, es tan amplia que pudieran decidir hoy por sí, mañana por no. Este es el esquema, ¿no? Y él dice que el derecho, en definitiva, dirá Hart, es algo que ni es el sueño ni es la pesadilla, ¿no? Es decir, es un artículo muy brillantemente escrito y que conviene leer algún día, lo podemos tratar en alguna clase complementaria. Gracias, Marcos. No, gracias a vos, Jorge. Justamente Jorge trae esta segunda crítica que le hace Dworkin al positivismo jurídico. La primera crítica es la inclusión de los principios, es decir, los órdenes jurídicos no solamente están compuestos por normas, sino también por principios, ¿no? Y la segunda tesis, a la cual a través de Hart, ¿sí? Se deja de lado por el positivismo jurídico esto de la plenitud, ¿sí? Esto de pensar que todos los sistemas jurídicos, las normas prevén todas las posibles situaciones de la vida social, ¿sí? Esto es dejado de lado por los aportes de Hart, que establece que hay determinados momentos y en determinados casos, ¿sí? Que lo que se llaman hard case o casos difíciles, en los cuales el juez va a tener una suerte de creacionismo judicial, un subjetivismo. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico no prevé todas las situaciones ni todas las formas de resolver. Por eso es que a esta tesis del positivismo jurídico, reformulada entonces por los aportes de Hart, se llama tesis de la discrecionalidad judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien el juez, ¿sí? Tiene obviamente determinados límites jurídicos, no es que hace lo que quiere, ¿sí? Pero como está descartada esta idea de la plenitud, de que cualquier sistema jurídico prevé todas las soluciones a todos los casos posibles, ¿sí? Hart dice, no,
Van a haber casos en los cuales no van a estar previstos, y en esos casos el criterio del jugador va a tener un rol preponderante en cierta creación del derecho para el caso particular. Bueno, esta tesis, ¿sí?, que es justamente la tesis del positivismo jurídico, por los aportes de Hart, es la segunda crítica que le va a hacer Dworkin al positivismo jurídico, ¿sí? Dworkin no va a aceptar esta forma, ¿sí?, este criterio, este aspecto subjetivo del juez, y va a hacer alusión a lo que él denomina como el juez Hércules, el juez que va a entender que no solamente están las normas, y en los casos, en los hard cases, es decir, en los casos difíciles, el juez, para encontrar la única respuesta correcta, esto se refería a Jorge, esta es la tesis de Dworkin, que el juez siempre va a poder encontrar la respuesta correcta, ¿sí?, a cada situación de la vida, integrando no solo las reglas, no solo las normas, sino también los principios. Con los principios va a terminar de aplicar, ¿sí?, los valores, ¿sí?, concretos para resolver de la forma correcta, ¿sí?, cada situación. Y eso es lo que Dworkin sostiene como tesis de la única respuesta correcta, ¿no? Por supuesto, y a esto le dice, se lo denomina como el juez Hércules, ¿no? Un juez todopoderoso que además de saber todas las reglas, además conoce todos los valores y todos los principios que impregnan a un determinado sistema jurídico. Ahora sí, pasamos, por favor, Jorge. Entonces, están quedando ¿qué es esto de...? 3 minutos, Marcos, y bueno, me parece que podemos reentrar a la clase por unos minutos más, que te va a dar el tiempo justo para terminar con tu exposición, según veo, por la cantidad de filminas que faltan de tu PPT. bueno, gracias. Ok. Entonces, ¿qué es esto de las corrientes pospositivistas? Así como nos resultó complejo caracterizar el naturalismo y el positivismo jurídico, imagínense lo dificultoso que es caracterizar a una, bueno, incipiente está 2 veces y me estoy dando cuenta, a una incipiente teoría jurídica. Es una teoría jurídica que no tiene más de 60, 70 años en cuanto a esfuerzo doctrinario teórico para sistematizarla, ¿no? Porque una cosa es sostener algo en un momento determinado, ¿sí?, como reacción a un determinado hecho histórico, y otra cosa es formularla sistemáticamente y construirla como teoría. Les pongo un ejemplo. Luego de bueno, los crímenes de la Alemania nazi, ¿sí?, un jurista alemán, Gustav Radbruch, en ese anhelo, por supuesto, de que no queden impunes, ¿sí?, los graves crímenes cometidos durante el nazismo, hizo como una pequeña construcción de una tesis, ¿sí?, que se puede resumir, que es más larga la tesis, lo van a ver en el cuaderno, está mejor explicado, ¿sí?, pero se puede resumir de esta manera. La injusticia extrema no es derecho. Entonces fíjense que Gustav Radbruch, ¿sí?, ahí terminada la Segunda Guerra Mundial, establece una tesis que no entra ni dentro del biosnaturalismo en el sentido clásico que estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque no es que dice que toda norma jurídica se tiene que adecuar a los principios morales o universales. No, lo que está diciendo es la injusticia cuando llega a un nivel tal que es ya intolerable. Por eso se refiere a la injusticia extrema, porque no es la injusticia no es derecho, como establece el naturalismo. Dice, la injusticia extrema no es derecho. ¿A qué se refiere? Que cuando la injusticia adquiere un grado tal ya de gravedad que no se puede permitir, ¿sí?, que ya termina siendo intolerable para la sociedad, ahí deja de tener, ¿sí?, esa norma el contenido de jurídica. Bueno, por ejemplo, esa tesis es una tesis aislada, ¿sí?, y luego se empieza a construir toda esta nueva, se procura, ¿no?, sistematizar todo este tipo de teorías que dicen que el positivismo jurídico, y también obviamente el naturalismo jurídico, no son concepciones, ¿sí?, aptas, idóneas para describir los fenómenos y los